Mi nombre es Alessi Pérez, tengo 42 años y bueno, soy español de nacimiento, llevo 10 años en Montevideo, de allí soy de un pueblo chico en Extremadura. Alessi vino por trabajo a Uruguay y se quedó por amor. Me vine para Uruguay por una pasantía de la universidad, salió trabajo en tecnología educativa y ahí se cruzó Belén, que es mi compañera, y bueno, me fui quedando y se fue dando la vida acá. Tengo una compañera que es uruguaya y 2 hijas pequeñas. Su enfermedad renal no fue ninguna novedad porque su familia tiene un largo historial al respecto. Cuando vine ya sabía que tenía enfermedad renal. Es una enfermedad renal que es hereditaria por la familia de mi padre, poliquistosis renal. La tiene mi padre, la tenía mi abuelo, un hermano de mi viejo, algunas primas. Es una enfermedad que tiene que ver con una mutación en un cromosoma. En este episodio lo escucharemos hablar de su tratamiento y cómo combinarlo con los viajes laborales y la vida familiar con un niño chico. Entiendo que no es lo mismo si viví solo y dormí solo, como para todo, ¿no? Que si dormí con una persona, o en mi caso cuando ya arranqué teníamos una bebé. En mi caso con la crianza, que es una de las limitantes, es también la dinámica de las noches con las peques, ¿no? Nada, el tema de encarar la levantada, la dormida, la mema y no sé qué. Esto es Más Cerca, un podcast del Centro de Enfermedad Renal Crónica Avanzada del Hospital de Clínicas. Cuando vine ya sabía que tenía enfermedad renal. Es una enfermedad renal que es hereditaria por la familia de mi padre. Y bueno, depende del gen dominante y recesivo. Bueno, algunas personas de mi familia la tenemos y otras no. A mí me tocó y ya lo sabía. A partir de con 13, 14 años, en España, un día tuve como un sangrado en la orina y ahí me empezaron a controlar. Y confirmaron que tenía la poliquistosis renal y bueno, nada, empecé a controlarme allá en España y cuando vine seguí con el control, que haces un control anual para ver cómo viene evolucionando. La historia familiar con la enfermedad, de siempre tuve el relato, bien de chico, o sea, mi viejo se iba a controlar, mi abuelo con 70 años hacía hemodiálisis, o sea, más o menos no tiene como la proyección de que de viejo, de adulto mayor, va a tener que dializarse. Y la enfermedad tiene como un par de posibilidades, hay como una que avanza más rápido y otra más lenta, pero bueno, más o menos en mi familia, todas las personas que la tienen entraron como en diálisis bien de grandes, en torno a los 60 y muchos, 70 años. Mi proyección era, bueno, cuando sea viejo, cuando sea un adulto mayor, ya jubilado, me imaginaba, me pasará porque era más o menos lo habitual. No esperaba que fuera tan pronto. En una de las revisiones, la nefróloga me dijo, vale, parece que viene cayendo la función renal fuerte, en vez de venirte dentro de un año, vente dentro de 6 meses y vamos viendo. Cada semestre que me hacía pruebas, venía cayendo la función renal. Yo no sentía nada que alterara la rutina diaria. O sea, no me sentía más cansado y nada. Tuve un episodio respiratorio, me internaron, ahí me controlaron todo el tema renal porque nada, se complicó, tenía un poco de derrame pleural y me hicieron un montón de pruebas y ahí saltó como que ya la función renal estaba bastante comprometida y ahí fue que empezamos a conversar con la nefróloga de la posibilidad de hacer diálisis. Las enfermedades renales hereditarias pueden transmitirse de generación en generación, pero no necesariamente aparecen en todos los miembros de la familia. Existe la posibilidad de que un hijo desarrolle una patología que está presente en su genética, pero es difícil saber en qué momento y con qué características se manifiesta. Previamente tenía una expectativa como, bueno, me quedan 30 años para encarar esto y de pronto una conversa con la nefróloga de rutina en una internación que tenía que ver con otra cosa, ella me dice, mira, Ale, la función renal está ya bastante comprometida, o sea, venía cayendo, pero nunca habíamos tenido una conversación de vamos a ver qué pasa en los próximos meses. Y bueno, y ella me dijo, mira, tenemos que tomar una decisión a medio plazo y vas a tener que elegir qué tipo de diálisis quieres. El impacto fue como, me toca ahora, bueno, en una primera instancia decir, bueno, y hay que encararlo. Y luego, después de pensar un poquito y conversar también con mi compañera, dije, bueno, mejor ahora que de más grande. Digo, tengo la energía, estoy bien en todos los aspectos y digo, bueno, hay que encararlo y bueno, bien. En el caso de Alessi, el momento de comenzar el tratamiento está atravesado por los recuerdos familiares. Él sabía lo que tenía por delante porque ya lo había visto con tíos, primos y en especial con su padre. Recuerdo clarito el momento en el que me cuenta la nefróloga que hay 2 posibilidades, 2 opciones de hacer diálisis, porque me vino como un recuerdo más de la infancia. Yo decía antes que soy de un pueblo chico. Me acuerdo de ir a visitar a una prima de mi viejo a su casa ahí, nada, a merendar, bien de pequeño, visita familiar, y ver una máquina en el cuarto y ahí, bueno, un poco contarme, no, yo lo hago mientras duermo, ¿no? Pero para mí fue como algo anecdótico, pero en ese momento que la nefróloga me da las posibilidades, me viene como esa imagen a la cabeza y digo, tiene que ser esto.
La nefróloga también me da información en ese momento. Y nada, y ahí de las primeras cosas que hago es hablar con mis viejos. Entonces mi viejo me dice, sí, la prima hacía esto. No, ahora ella tiene cerca de 80 años, estaba trasplantada hace 15. O sea, bueno, como que nada, me da como esa seguridad de también tener como una pata en lo familiar de, bueno, hay alguien que lo hacía hace 30 años. Me dio cierta también seguridad personal de alguna experiencia cercana o relativamente cercana. Y nada, ahí tuve unos días como para tomar la decisión. Con mi viejo hay como siempre tienes como un grado de empatía con tu padre en general, ¿no? Entiendo que es un vínculo sano. Siempre hemos conversado mucho de lo que nos pasa, ¿no? Porque la enfermedad te complica algunas veces, tienes sangrados o tienes dolor. Nada, conversando con él sobre todo directamente, tratar de canalizar lo que le pasaba a él, ¿no? Porque ahora como padre también te digo, hay una parte de culpa que es como, no es racional, porque no tiene nada que ver, pero uno se siente medio culpable de que tenés la enfermedad y se la pasas a tu hijo. Entonces, nada, yo hablaba con mi viejo, también él con las dudas empezó a averiguar, bueno, qué es esto de la diálisis peritoneal, porque para él también lo mismo, iba a llegar 70 y algo y iba a ir 3 veces al hospital a hacer hemodiálisis y de pronto como que se la vio a él también la posibilidad de decir, bueno, no tenía ni idea, muchas dudas, tuve como esa interacción con él de poder aprender juntos de qué era la diálisis peritoneal y eso me transmitió como bastante seguridad. Entonces nada, hablando con la compañera, también habilitarlo. Mira, están estas 2 opciones. Esto sería como tener algunas condiciones en casa, también con las gurisas chicas. Y nada, y ella me dio para adelante como diciendo, bueno, vale, lo que vos decidas, contá conmigo. Y nada, me dio como la tranquilidad a ella también de que lo iba a poder encarar en casa y tener todas las condiciones necesarias para poder hacerlo. También empezar a encarar otra parte del proceso, que es el de estar en trasplante, que es otra cosa que es importante, ¿no? Que también te da cierta seguridad de decir, bueno, esto es ahora, toca encarar esto ahora de la mejor manera. También con todas las posibilidades, ¿no? De privilegio, ¿no? Tener trabajo en un lugar estable, una familia que está cerca, eso tipo también te da cierta garantía. Una vez decidido por la opción de diálisis peritoneal, ¿hubo algún temor? ¿Cómo proyectó Alessi su futuro? Mira, miedo cuando tuve que tomar la decisión, creo que no tuve miedo por la diálisis porque estaba en el otro viaje que te decía de lo respiratorio, no sabían qué era, me tuvieron que hacer un PET, o sea, yo qué sé, ¿viste? Estaba la cabeza en otra cosa diciendo, bueno, esto lo voy a tener que encarar después. Entonces ahí en un inicio no me dio miedo. Luego cuando ya tomé la decisión de que iba a hacer diálisis peritoneal, bueno, te vienen los miedos de incorporarlo a la rutina, ¿no? Eso que te decía antes, 2 hijas chicas, una muy chica. Y realmente creo que más que miedo, incertidumbre de cómo te vas a adaptar al proceso. Hay como una clave en la diálisis peritoneal que es la técnica, ¿no? Que es incorporarlo, aprenderlo bien, tener las condiciones de higiene en tu casa y poder encararlo todos los días, incorporarlo a la rutina. Pero siempre lo pensé como, bueno, tiene solución. O sea, que haya una solución y una perspectiva de poder hacer vida casi normal, entre comillas, ¿no? O sea, te da como también ciertas garantías de no preocuparte demasiado, ¿no? Y también esto, tener 2 hijas pequeñas, bueno, sabes lo que hay, también te da como esa fuerza para decir, y hay que encararlo, ya te queda otra. Hay 2 maneras de hacer tu diálisis peritoneal. Yo utilizo cicladora de noche. Es decir, hay una manera más automatizada, que es la que yo hago, y hay otra manual. La manual siempre es una opción, es para la que te entrenan, y hay gente que solo tiene la posibilidad de hacerlo por la paraclínica que tiene. Yo lo que hago es, me dializo de noche mientras duermo, hay una máquina que lo que hace es, base al tratamiento que le cargamos con la nefro, infundir y drenar líquido al peritoneo. Yo tengo un catéter peritoneal que se aloja en el saco de Douglas, que es como el huequito que tenemos ahí entre la pelvis y los órganos. Ese hueco, entre comillas, está vacío, no hay nada. Es como si fuera un depósito por si el cuerpo desecha algo interno, pero normalmente si está todo bien, ahí no hay nada. En ese espacio se aloja el catéter. Entonces, el peritoneo, que es una membrana porosa que recubre todos los órganos, está en contacto con todos los órganos y también con los riñones. El proceso de diálisis peritoneal es, hay un líquido con una composición específica que a través del catéter peritoneal infundes ese líquido, tiene una permanencia ahí en el saco de Douglas, o sea, tienes un líquido adentro durante un tiempo X y la membrana peritoneal lo que hace es intercambiar los componentes que tiene el líquido con todos los vasos sanguíneos que recubren los riñones. Saca urea, infunde otras cosas y eso, tanto infundir líquido como drenar, depende de lo que precises, es una cantidad determinada de veces en el tiempo en el día. Eso puede ser manual y lo haces durante el día varias veces y tener líquido durante el día, o puede ser automatizado con una cicladora. La cicladora es como si fuera una impresora. Yo pongo unas bolsas antes de dormir con casi 10 litros, que es el tratamiento que yo tengo, y me conecto con el catéter a esa máquina. La máquina tiene un programa que lo que hace es, me infunde una cantidad de líquido predeterminada en el programa, deja un tiempo determinado el líquido adentro, se realiza esa función que decíamos con el peritoneo y me drena. Vuelvo a infundir, hago una cantidad determinada de ciclos. Cuando termina, me avisa, me desconecto y pronto.
La cicladora tiene como todo un mueble donde cuelgo las bolsas, tengo un bidón donde cae el líquido que drena de cada uno de los ciclos. Ese líquido lo desecho, las bolsas también las desecho y a funcionar durante el día. Tengo un tratamiento que son 9 horas. Estoy durmiendo más o menos 9 horas. Entonces, cuando termina la máquina me despierto y más o menos me conecto 9 horas antes de tener que encarar el día. No sé, arranco a laborar a las 9, sé que más o menos a las 7 tengo que estar terminando, entonces calculo para atrás y me conecto antes. También te repercute un poco la rutina, te tenés que ir antes a la cama o si tienes una salida, bueno, sabes que si un día tenés una salida de noche, bueno, ya tenés que contemplar que es el día que al día siguiente no tienes que madrugar para hacer algo, sino que te puedes estar más tiempo conectado hasta más tarde y completar el tratamiento. Un aspecto importante del tratamiento es cómo se inserta en la rutina laboral y familiar. En el caso de Alessi, su trabajo involucraba algunos viajes al interior del país. ¿Qué se hace en esos casos? A partir de que empecé con la diálisis peritoneal, te diré que no hago viajes largos, pero no tiene que ver con el proceso de diálisis peritoneal, tiene que ver más con estar esperando un riñón. Por trabajo, cada tanto me sale algún congreso en algún sitio. El fondo te cubre hasta 3 viajes al año, te mandan todo el material donde vas. De hecho, el año pasado fui a Chile a un congreso, coordiné con Fresenius, que es la empresa con la que tengo todos los materiales. Me mandaron los materiales a Santiago de Chile, al hotel, me estuve dializando ahí, no hubo problema. Me limita un poco viajar, por ejemplo, no sé, no voy a España desde que arranqué, pero creo que está más sujeto a que me llamen, está el riñón, vente corriendo, que no a poder dializarme. Mira, cuando hago viajes por el trabajo, viajo al interior. Cuando viajo al interior no me llevo los insumos para hacerlo porque, bueno, es un viaje, es una maleta, la máquina, todo. Lo que hago es me llevo alguna bolsa manual y lo suplo y lo hago manualmente. Es lo mismo, en vez de hacerlo de noche, lo que hago es un par de recambios durante el día, tengo líquido durante el día y eso lo hago con el material que tengo en mi casa. Yo en mi casa tengo todo el material mensual que me mandan para hacer la cicladora de noche y luego tengo algunas cajas manual para estas ocasiones. Lo escuchamos hablar del trabajo. Ahora es momento de escuchar cómo se conjuga el tratamiento con la vida familiar. Cosas importantes en el proceso. Uno, que lo prioritario es el tema de la higiene. ¿Qué pasa? Tienes el peritoneo expuesto en el momento de conectarte, ¿no? Te puede entrar cualquier bacteria y te hace una peritonitis. De hecho, es como uno de los riesgos tener una peritonitis. Tienes como que tener el lugar en el cuarto, en este caso yo duermo con mi compañera, pero bueno, como el lugar bien limpio, todo higiénico, también el proceso antes de conectarte como muy prolijo, es como muy mecánico. Al principio te insume mucho tiempo, yo lo comparo con manejar. O sea, la primera vez que manejas un auto te parece como medio imposible. No decís, cuánta cosa, tengo que estar pendiente de un montón de cosas. Acá te pasa igual, luego lo haces todos los días, es una rutina, lo incorporas. O sea, ya lo hago de manera casi automática. La segunda cosa me parece que el apoyo también familiar, en este caso, ¿no? Entiendo que no es lo mismo si vivís solo y dormís solo, como para todo, ¿no? Que si dormís con una persona o en mi caso cuando ya arranqué teníamos una bebé. Entonces, nada, ahí es importante como cuidar todo, no sé, cuando te conectas, desconectar, la persona que está al lado usa tapabocas igual que vos, o sea, también tienes como que entrenar un poco a la otra persona. Luego no te quita de tener una vida normal incluso cuando estás conectado. Es más, tengo una anécdota que es una de las nerds al principio, agarrarme y decirme, Ale, mira que te conectás y con un poco de cuidado, no hay problema. Estás en la cama, estás con tu compañera, tipo, tenés que practicar sexo, lo practicás, te vas a adaptar, o sea, vida normal, no es algo que te limite diciendo, ten cuidado, obvio. La tercera cosa también, en mi caso con la crianza, que es una de las limitantes, es también la dinámica de las noches con las peques, ¿no? Nada, antes de hacerlo, más o menos tratás como de equilibrar entre la madre y el padre el tema de encarar la levantada, la dormida, la mema y no sé qué. Bueno, del momento que me pasó esto, encara a mi compañera sola. O sea, el catéter tiene un largo, pero no puedes salir del cuarto. Entonces te limita que estás ahí conectado, no puedes desconectarte, salir. En mi caso con la crianza, la que lleva todo el peso es ella. Hay una canción de la banda española Jarabe de Palo que se llama Bonito. El cantante va enumerando todas las cosas cotidianas que le parecen bonitas. Bonito, todo me parece bonito. Ese optimismo es el que tiene Alessi con todo lo que lo rodea. Hay una cosa que es clave, que es tomarse la enfermedad como una posibilidad de seguir. Me parece que eso es importante. Porque nada, te podía, no sé, capaz que todo el mundo me dice, no, vos sos súper positivo y no sé qué. Y tal, me parece que es eso, ¿no? Hay cosas que tienen solución y cosas que no. Esta lo tiene, entonces no da para tirarse para atrás, sino al revés, para tirarse para adelante. Y eso gracias a la gente que hay alrededor, a nivel personal y a nivel de acá del hospital. Agradecer a la gente que trabaja acá.
lo digo siempre, ¿no? Te dan un montón de seguridad, pero no te hablo solo de la nefróloga o de la enfermera, en esto que te decía antes también de cómo es el proceso de diálisis peritoneal, desde la persona que limpia hasta que te trae la comida, o sea, nada, como muy agradecido con eso y también con la posibilidad que te da el país, ¿no? Que no es menor, porque lo que te decía antes, te cubre todo el Fondo Nacional de Recursos, no pasa así en todos los países, o sea, hay países donde sí, países donde tienes que pagar, que no me lo imagino cómo es, pero bueno, tener esa seguridad de que el Estado te resuelve un proceso que es costoso, porque verdaderamente es costoso, tanto la diálisis peritoneal como la hemodiálisis como el trasplante. Tener la certeza de la garantía de que lo tenés cubierto no es menor. Me parece que bueno, también estar acá y poder dar una mano en algunos procesos de formación de algunas personas que mañana van a ser nefrólogos o enfermeras o lo que sea, bueno, también me parece que devolver eso es súper importante. Tuve muchas conversaciones de los prejuicios de la gente que me rodeaba, porque lo primero no era, qué bueno, vas a clínicas, pero o sea, la gente no lo entendía. ¿Y cómo está el clínica? ¿No? Como también el prejuicio de afuera de no saber lo que pasa adentro, porque muchas veces pasa eso, ¿no? Es un centro renal moderno. Bromeaba un poquito con la nefróloga que te pasa como cuando vas delante de la arena. Entras y parece que estás en otro lugar. Pero igual, aunque siguiéramos en el piso 14 como al principio cuando vine, sí, lo edilicio a veces es un viaje, pero me parece que las personas son las que hacen la diferencia. Y creo que en esto de que haya personas sacadas en un hospital universitario, que haya personas con el conocimiento necesario y también personas que se están formando y que están con ganas de aprender, me parece que es un diferencial. Eso seguro. Hasta aquí la historia de Alessi. Esto fue Más Cerca, un podcast del Centro de Enfermedad Renal Crónica Avanzada del Hospital de Clínicas. Gracias por acompañarnos. Si el contenido de este episodio te pareció interesante, compartilo. Si sabes de alguien que esté transitando o acompañando a una persona con enfermedad renal, también compartilo. No te olvides de seguirnos y calificarnos en YouTube y en Spotify. Y también activar las notificaciones para enterarte de las novedades del podcast. Gracias por escucharnos.